Dios les bendiga, mi nombre es Ana María López del Day Spring Theological University y quiero que miremos el contenido del libro Pecados Sexuales. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, y le trajo a la primera mujer, los unió en matrimonio y lo declaró muy bueno. En ese momento, Dios introdujo la sexualidad y estableció los límites para su expresión. Dios creó una unión entre marido y mujer que llamó una sola carne. La fornicación, la homosexualidad, la pornografía y la lujuria son todas violaciones de la intención de Dios cuando creó el acto sexual. Una sola carne, Jesús dijo, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Él diseñó los cuerpos del hombre y de la mujer de manera diferente para que pudieran unirse en un acto de intimidad física que los une de por vida. Así que no son ya más dos, sino uno, dice la palabra del Señor en Marcos 10:8. La familia, esta poderosa fuerza, también da lugar a una nueva vida. La raza humana solo se puede propagar mediante la unión de un hombre y una mujer. Hoy desafío a la autoridad de Dios, es lo que vemos. Con que Dios os ha dicho, lo podemos ver en Génesis 3:1. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Consecuencia, le roba a Dios su gloria o pretende robarle a Dios su gloria. Afecta a la familia, se profana el templo de Dios, establece intimidad malvada, es excepcionalmente autodestructivo. Trae el doloroso juicio de Dios, es un mal contra Dios, pierde toda alegría y gozo quien lo practica, aflige profundamente al Espíritu Santo, pierde el poder espiritual la persona que lo practica. El pecado sexual tiene una índole peculiar a diferencia de otros pecados. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma, el que lo hace. Otras consecuencias: atormenta la mente, la persona que lo practica pierde recursos financieros, arruina su testimonio ante otros, el pecado secreto se convierte en escándalo abierto en la iglesia, descalifica del ministerio, se pierde fuerza física. También vemos que expone la falsa espiritualidad, quebranta el voto que se hizo con el cónyuge en el matrimonio, rompe muchos otros mandamientos divinos, puede conducir al embarazo y causa que otros tropiecen. Le da a los enemigos de Dios una causa de blasfemar, invita a la confrontación dolorosa a los demás, pierde influencia espiritual con los perdidos quien lo practica, genera heridas y vergüenza, siempre conduce a otros pecados. David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, el hijo de Betsabé, murió al nacer. Absalón y Amón, hijos de David, cayeron en inmoralidad sexual. Absalón mató a Amón. Absalón y Adonías murieron al intentar tomar el trono de David, su padre. La Biblia utiliza el matrimonio como una metáfora para describir la relación de pacto que se sostiene con su novia, aquellos que ha comprado con su propia sangre. La diversidad contribuye a la retención del talento. Dios creó el acto sexual para que fuera una relación de alianza. El pecado sexual contamina mucho más que nuestros cuerpos físicos. Cometer un pecado sexual se opone directamente a la voluntad de Dios de santificarnos. El pecado sexual afecta a todo nuestro ser. El cuerpo halla una satisfacción temporal pecaminosa muy fuerte. El pecado sexual es una forma más de gratificar la carne en lugar de encaminar el espíritu. Por eso, aquellos postulados y enunciados que se escuchan en la sociedad actual acerca de falsos conceptos de diversidad son errados. Debemos siempre ir a la fuente, que es la palabra del Señor. Romanos 13:13 y 14 esboza la vida que Dios desea que vivamos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Adicción sexual. La adicción sexual es una enfermedad que involucra cualquier tipo de actividad sexual incontrolable. Las adicciones proporcionan una vía de escape, una solución falsa, un medio para controlar la soledad, la ira, la ansiedad y el miedo. Ya sea que su comportamiento sexual sea dentro o fuera del matrimonio, los adictos al sexo se sienten solos y aislados. Usan el sexo por todas las razones equivocadas. La adicción sexual como enfermedad es un pecado sexual moral. Vamos a ver adicción sexual versus sexualidad normal. La distinción entre las dos
No se trata de experimentar sentimientos sexuales, sino de cómo los expresamos. Es decir, Dios creó la sexualidad. Dijo a Adán y a Eva que fueran fructíferos y se multiplicaran. Por diseño de Dios, todos tienen atracciones y anhelos sexuales. Es lo que hacemos con esas atracciones y anhelos lo que marca la diferencia. Características del adicto al sexo. La gran mayoría, el 71%, según la investigación de Patrick Carnes, ha pensado en el suicidio. Muchos lo han intentado, algunos han tenido éxito. Los adictos al sexo manifiestan alteración del estado de ánimo y escape. Este fenómeno tiene muchos paralelos con los trastornos alimentarios. La adicción sexual es un trastorno de la intimidad. Los adictos no pueden ser emocionalmente vulnerables con otras personas. Nunca le dirán a nadie cómo se sienten honestamente porque probablemente no se den cuenta de cómo se sienten. Generalmente sus sentimientos son dolorosos y deben evitarse a toda costa. Es un enredo. Un adicto al sexo puede aferrarse desesperadamente a alguien en busca de amor, atención y aprobación. Utilizan expresiones como me moriría si me dejaras. El doctor Patrick ha dicho que para un adicto, para que el sexo sea bueno, tiene que ser malo. Es decir, muchos adictos al sexo experimentan lo que se llama odio de género, que parece odiar a todos los hombres o a todas las mujeres. Sin embargo, los adictos al sexo en realidad no odian a todos los hombres ni a todas las mujeres. Más bien culpan a las mujeres o a los hombres por los abusos sufridos en la infancia. ¿Cómo ser libre de la adicción al sexo? El proceso de curación de la adicción incluye responder preguntas importantes, generar responsabilidad y comprender cómo cambia la gente. Sin embargo, en realidad no odian a todos los hombres ni a las mujeres, como decíamos anteriormente, más bien los culpan. Un consejo importante para el tratamiento en este tipo de casos con personas nuevas que quieren curarse de la adicción sexual, ya sea en consejería individual, un taller o un seminario, es hacerles las preguntas. ¿Quieres mejorar? ¿De qué tienes sed? ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo? Las preguntas deben ser elaboradas en un contexto correcto, de la manera idónea, con prudencia. ¿Quieres ponerte bien? Un ejemplo de ello, el paralítico de Bethesda. ¿De qué tienes sed? No tomes agua contaminada. Solo en una relación con Jesucristo satisfacemos nuestra profunda sed espiritual y emocional. Todos los falsos sustitutos e idolatrías del mundo nunca podrán satisfacernos como lo hace la fe. Para sanar, los adictos deben comenzar a reconocer que todos sus esfuerzos por satisfacer su sed son fracasos abismales. Deben descubrir y abrazar aquello de lo que realmente están sedientos. Juan 4, del 6 al 26, habla de una mujer samaritana que se había casado 5 veces y actualmente vivía con otro hombre. ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo? Lujuria es igual al deseo sexual normal más el egoísmo. La pureza es igual al deseo sexual normal más el desinterés. El apóstol Pablo nos dice que debemos llevar una vida de amor, así como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella como sacrificio vivo. Pablo también dice que debemos ser imitadores de Cristo. El proceso de establecer la redención de cuentas incluye los siguientes componentes. Comienzan la tristeza y el quebrantamiento. Ante la devastación causada por la adicción, es correcto y saludable llorar nuestras pérdidas. Si fallamos en hacer esto, seguiremos cargando con el dolor del pasado y tarde o temprano saboteará el proceso de curación al llevarnos de regreso a la adicción. Confiesa y arrepiéntete. El duelo por el dolor y las pérdidas de la adicción conduce a la voluntad de confesar nuestra falta de obediencia a los mandamientos del Señor. Expresar honestamente sentimientos y necesidades. Para sanar debemos aprender a expresar nuestros sentimientos y manifestar nuestras necesidades emocionales y espirituales. Toma un día a la vez. Necesitamos grupos de personas a las que rendir cuentas, listas de nombres y números de teléfono para llamar cuando somos vulnerables a un ataque. La fuerza de los grupos. Empecemos a construir. La obra de reconstrucción se divide, así como lo podemos ver en Nehemías. Nadie se siente abrumado o desanimado por la enormidad del proyecto porque el muro de Jerusalén se reconstruye en pequeñas secciones. Elimina los desechos y la suciedad. Nehemías le da a Milquijá y su familia el trabajo de reconstruir la puerta del estiércol. Significa deshacerse de la basura de los pensamientos negativos y vergonzosos, los recuerdos dolorosos, la ira, los resentimientos y las ansiedades.
Usa los momentos de fortaleza para prepararte para los momentos de debilidad. Prepararse para un ataque de tentación sexual significa planificar con anticipación los momentos en los que sabemos que no somos lo suficientemente fuertes para resistir. Podría significar que simplemente le pedimos a otros que nos llamen regularmente. La lujuria. La lujuria es dirigir los deseos sexuales dados por Dios hacia un objeto equivocado, con el fin equivocado y en el momento equivocado. Es un deseo sexual inapropiado. Para hacerla morir no podemos ni pasarla por alto ni ponerle un nombre distinto. Tampoco podemos simplemente esperar curarnos de ella con la edad. Debemos identificarla, atacarla, hacerla morir y sustituirla por prácticas agradables al Señor. El camino hacia la victoria sobre la lujuria. En contraste con el concepto moderno de meditación que implica vaciar la mente, la meditación bíblica conlleva un pensamiento y una contemplación intensos con vistas a la aplicación personal. La meditación transforma nuestra forma de pensar a fin de transformar nuestra manera de vivir. Con frecuencia este asunto se pasa por alto o se malinterpreta a la hora de cultivar la piedad. Según Owen, hay al menos dos requisitos previos a la mortificación del pecado. Ser creyentes en Cristo, debemos oponernos en general a todos los malos deseos si queremos multiplicar cualquiera de ellos. Solo los hombres vivos pueden hacer morir el pecado. Cuando los hombres están muertos, como todos los no creyentes, porque aún los mejores de ellos están muertos, el pecado está vivo y vivirá. Debemos estar vivos para Dios a fin de estar muertos para el pecado. No podemos esperar atacar la lujuria si no tenemos una política de tolerancia cero contra las demás pasiones. 1. Considera los peligrosos síntomas del pecado no mortificado. Tenemos que aprender a reconocer la diferencia entre la presencia del pecado que habita en nosotros en general y los pecados que requieren una atención especial. ¿Este pecado es persistente en mi vida? Puedes preguntarte, ¿de verdad nunca desaparece? ¿Lleva este pecado tanto tiempo con nosotros que ya no nos preocupa demasiado? ¿Hemos hecho las paces con nuestros malos deseos? 2. Desarrolla una percepción clara de la culpa de tu pecado y de lo peligroso y vil que es. Debemos ir adquiriendo una visión seria de nuestro pecado. Romanos nos alerta, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Necesitamos al Cristo que santifica, al Cristo que justifica. Carga tu conciencia con la culpa del pecado. ¿Cabría la posibilidad de que David permaneciese tanto tiempo en la culpa de aquel abominable pecado sin albergar innumerables razonamientos corrompidos que le impiden ver con claridad la fealdad y la culpa de ese pecado en el espejo de la ley? Cargar tu conciencia con la culpa de tu pecado no tiene por qué ser deprimente si lo haces de la manera correcta. Anhela de forma vehemente y constante el ser liberado del pecado. Quienes cometen y luego combaten contra la lujuria han de ser como los israelitas en Egipto. Deben gemir por su servidumbre y no dejar descansar al Señor hasta que Él los oiga. Descansar como expresión. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. David, que se sometió a Dios y aceptó las consecuencias de sus pecados y que consideraba que perder la presencia divina era más terrible que ninguna otra cosa, si esperamos vencer la lujuria, debemos anhelar ser liberados de su vileza por alguna razón más aparte del deseo de no asumir sus consecuencias. Ten en cuenta tus inclinaciones naturales. El deseo sexual dado por Dios es un requisito previo para el matrimonio piadoso. Toda buena dádiva en este mundo, sin embargo, se ve distorsionada por el pecado y ha de ser restaurada por la gracia. Si de forma natural sientes fuertes deseos sexuales, entonces deberías procurar casarte o, si ya lo estás, vivir piadosamente con tu cónyuge. Evita las ocasiones de cometer el pecado en cuestión y todo aquello que lo promueve. El libro de Proverbios insiste mucho en evitar la lujuria. El padre aconsejaba a su hijo joven para que evitara la calle donde vive la adúltera y que no escuchara sus palabras seductoras. Nuestra conducta externa a menudo revela lo que hay en nuestros corazones. Oponte enérgicamente a los primeros actos pecaminosos. Owen advirtió, si el pecado dispone de permiso para dar el primer paso, dará otro. Es imposible marcarle límites. Desarrolla pensamientos humildes acerca de ti mismo o a la luz de tus elevados pensamientos acerca de Dios en Cristo. La lujuria es, en cierto modo, meditar sobre objetos inapropiados de deseo sexual. Por eso no tendría que sorprendernos que vencerla implique también practicar la meditación. Solo teniendo esta esperanza y por medio de la fe en Cristo podremos purificarnos así como Él es puro. Solo entonces podremos ser transformados de un grado de gloria a otro. Reflexionar y orar con respecto a estas cuestiones constituyen esencial el meollo de la meditación cristiana. Debemos aceptar solo aquella paz de conciencia que proceda de Dios.
Deberíamos deleitarnos menos en que somos despreciables pecadores salvados por gracia y más en que hemos sido santificados en Cristo Jesús y llamados a la comunión con Dios. El pecado es en esencia egoísta, mientras que la obediencia se centra sobre todo en los demás. El pecado es autoindulgencia, mientras que obedecer es negarnos a nosotros mismos, lo cual no equivale a negar nuestros deseos naturales. Obedecer es abandonar lo pecaminoso porque deseamos más aún la gloria de Jesucristo. Hablemos entonces de otro tema incluido en el libro, la pornografía, que tiene que ver obviamente con los pecados sexuales. El término procede de las palabras griegas porne, prostituta, y grafein, grabar, escribir, ilustrar. Y el sufijo ia, estado de propiedad, teniendo por lo tanto el significado de descripción o ilustración de las prostitutas o de la prostitución. Sin embargo, hay que decir que el término es de aparición reciente, pues en la antigua Grecia nunca se usó la palabra pornografía, el uso más antiguo constatado data de los años 1800 en francés. La Biblia dice que el bromear obsceno es una práctica inadmisible e inmoral, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Las tres principales categorías del pecado son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La pornografía causa el codiciar las cosas de la carne e indudablemente es laxivia para nuestros ojos. Definitivamente no califica como una de las cosas en las que debamos pensar. Es adictiva y es destructiva. Primera de Corintios 6:12 dice, aquí el consejo del apóstol Pablo es no dejarse dominar de ninguna cosa. Segunda de Pedro 19, el apóstol Pedro dice que si algo o alguien te vence, te conviertes en su esclavo. Destructiva. Proverbios 6, 25 al 28. El escritor de Proverbios dice, no codice su hermosura porque será reducida a un bocado de pan. Y hace la pregunta con una respuesta obvia. ¿Tomarás fuego sin que tus vestidos ardan? Ningún contacto con la pornografía dejará ilesa a las personas. El codiciar a otra persona en nuestras mentes, que es la esencia de la pornografía, es ofensivo a nuestro Dios. Consecuencias de la pornografía, sentimientos de vacío, sentimientos de culpabilidad, irritabilidad y ansiedad como consecuencias emocionales. Y en cuanto a las consecuencias sociales, problemas económicos, aislamiento social, problemas laborales, problemas de pareja. ¿Qué parte de la persona afecta la pornografía? El espíritu, el alma y el cuerpo, es decir, todo su ser. Fornicación. El término fornicación proviene del hebreo saná, porneia. Se usa para significar las relaciones sexuales ilícitas de una persona no casada. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los cristianos no deben fornicar. Jesús restauró la norma original de Dios acerca de la monogamia. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa, adultera, perdón, y el que se casa con la repudiada, adultera. Razones por las cuales no se debe fornicar. La fornicación es desobediencia, destruir a tu alma, destruir a tu cuerpo, trae enfermedad, trae consigo embarazos y abortos no deseados, trae consigo heridas y lesiones. Pasos físicos para evitar la fornicación. No hay relaciones intempestivas. Para todo hay un tiempo y un tiempo para cada propósito bajo el cielo, dice Eclesiastés 3:1. Relaciones solo hasta el matrimonio, matrimonios sexualmente activos. Pasos espirituales para evitar la fornicación, la honestidad y la oración. Pasos espirituales para evitarla, recordemos, honestidad y oración. Son dos simples pasos. Vale la pena recordarlos, vale la pena llevarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora hablemos de la homosexualidad. Necesidades de amor insatisfechas en los primeros estadios de maduración de un niño. El homosexualismo a la luz de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento es la base de la doctrina bíblica. En él precisamente vemos los primeros ataques a la práctica homosexual o a la sodomía como un ethos típico del paganismo. Se denuncia tanto la práctica de la homosexualidad como bestialidad. Por otro lado, agrega en el capítulo 20, versículo 13 de Levítico, la sentencia de muerte por tal acto.
El Nuevo Testamento a su vez denuncia la homosexualidad masculina y femenina y especifica el pecado de homosexuales y afeminados y su condenación. La decadencia y caída de Sodoma y Gomorra es atribuida mayormente a este pecado. Es por tal motivo que el apóstol Pablo en su carta a los romanos hace una descripción de la perversión y corrupción del mundo clásico grecorromano. Los versículos 26 y 27 son los que abordan el tema de la homosexualidad y en ello leemos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo nuevamente declara su punto de vista sobre el homosexualismo cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Note que hace referencia a la persona homosexual y al afeminado. El primero, el apóstol lo describe por medio del término griego malakoi. Gordon observa que con este término eran llamados los jóvenes a quienes sus maestros tomaban como aprendices. Parte de la práctica consistía que los maestros sometían a su aprendiz en una relación pederástica. El homosexualismo es una práctica antiprogreso. Cuando dice el Génesis que Dios bendijo al hombre y a la mujer, usa el vocablo hebreo yevarek, que se traduce como bendecir. También significa alabó o elogio. Con este verbo, Dios presenta al hombre 4 imperativos. Creced en número, multiplicados, llenad la tierra, señoreadla completamente. Es una práctica aberrante impulsada y alimentada por demonios que trae cuando nos referimos al homosexualismo. Trae perversión, perdición y contaminación del cuerpo. Debemos buscar la manera de ayudar a otras personas, exponiéndoles la homosexualidad desde una perspectiva bíblica, explicándoles la importancia de que se reconozca y se acepte como Dios lo creó, conduciéndoles a personas altamente preparadas tanto espiritual como intelectualmente. Estos deben recibir una ayuda especial de gente que trabaje con este tipo de casos. No es prudente jugar al psicólogo con los muchachos porque podemos causarles un mal mayor, aún queriendo ayudarlos mostrándoles que Jesús amaba a los pecadores, aunque nunca dejó de aborrecer el pecado, por lo tanto nosotros amamos a las personas homosexuales, pero aborrecemos las prácticas del homosexualismo y del lesbianismo. Sociedad líquida y ética flotante, los postulados de la ideología de género. El sociólogo Bauman, uno de los grandes pensadores de nuestra era, es quien acuñó el concepto de la modernidad líquida. Leamos lo que dice al respecto. La sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en hábitos y en rutinas determinadas. La liquidez de la vida y de la sociedad se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vida líquida como la sociedad líquida no pueden mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo. Los postulados de la ideología de género. Se trata de un pensamiento fundado en la trilogía del relativismo, el feminismo radical y el hedonismo, así como en concepciones profundamente individualistas y autónomas que desarman el carácter gregario y relacional del ser humano, rechazando la sexualidad natural y estable de la pareja heterosexual, tachándola de represora y limitante. Hay esperanza para la iglesia y las muchas personas en ella que sufren en secreto o en público por el pecado sexual. Hay esperanza para los cónyuges, para las familias, para los amigos. Hay esperanza para incontables miles de personas cuya fe ha sido traicionada por el pecado sexual de un pastor u otro líder cristiano. Hay esperanza para las víctimas de los adictos al sexo. Incluso hay esperanza para aquellos que hace mucho tiempo abandonaron la iglesia cuando su pecado sexual fue recibido con juicio en lugar de ayuda. La historia de la mujer samaritana en Juan 4 es un ejemplo de dicha esperanza. Muchísimas gracias.